tardes, mi nombre es Germán Daniel Niño Solares, carnet 2023-0027. Nosotros somos el grupo número 8 del día miércoles y jueves de la unidad didáctica de bioestadística. Nos corresponde desarrollar los problemas número 3 y número 4. Iniciando con el problema número 3, se nos solicita lo siguiente. Con la información de la base de datos que facilitó la unidad de bioestadística, se nos solicita dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Entre qué valores se encontrará el promedio de zona acumulada hasta el trabajo de aplicación en los estudiantes de bioestadística? Se requiere para la estimación una confianza del 99%. Se nos dan los siguientes incisos para trabajar. Para estimar el valor de la desviación estándar, se nos solicita extraer una muestra aleatoria del 1%. También se nos da un nivel de confianza del 95% y una dimensión del intervalo de 4 puntos. Se nos solicita que seleccionemos nuestra muestra aplicando muestreo simple sin reemplazo, utilizando el programa de Excel, y extraer la muestra presentándola en una tabla de 3 columnas, mostrando el número de orden, el número aleatorio y el dato de la variable. Para empezar a construir nuestra tabla, se nos pide que seleccionemos una muestra aleatoria del 1%. Nuestra base de datos contiene 847 datos, por lo tanto el 1% de esos datos sería 8. Entonces vamos a trabajar con una tabla de 8 datos y para generar nuestros datos aleatorios vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos la siguiente fórmula, que sería igual, aleatorio, entre paréntesis colocamos nuestro límite inferior que sería 1 y nuestro límite superior que serían 847. Después de generar nuestros datos, anotamos el dato de cada variable, los cuales los podemos encontrar en la base de datos que nos proporcionó la unidad didáctica. Y por lo tanto, para iniciar tenemos un marco muestral de 847, una muestra piloto de 8, de estos datos de nuestra tabla una media de 16.89 y una desviación estándar de 3.94. Hola, mi nombre es Anne Shirley Susser Rueda Chisman con carnet 2022-02088 y hoy les voy a hablar con respecto al problema número 3 del inciso B al D. Entonces, en el problema B nos va a decir considera el nivel de confianza del 95% y una dimensión del intervalo de 4 puntos. Como primer punto lo que tenemos que hacer es sacar nuestros datos. Entonces está el nivel de confianza que es el del 95% y luego hay que sacar un valor Z, que es a la cual no nos lo dan, pero el valor Z se puede sacar con el nivel de confianza. Para ello hay que utilizar esta fórmula, que es Z es igual a 1 menos alfa menos 1 partido 2. Entonces aquí va a estar indicado. Alfa, aquí no vamos a decir que 0.95 es exactamente lo mismo que decir 95%, solo que aquí está en decimales. Entonces, sería 0.95 menos 1 nos da 0.05 partido entre 2 y ese resultado que nos den menos 1, la cual eso nos va a dar un 0.9750. Ahora bien, este 0.9750 no es nuestro valor Z, la cual para ello tenemos que ir a nuestra tabla Z y tenemos que buscarla en estas hojas. Entonces, nos vamos a ubicar en la hoja derecha y aquí vamos a encontrar nuestro valor Z, que está ubicado en una fila de 1.90 y una columna de 0.06. Entonces eso nos va a dar un resultado de 1.96, que exactamente ese es nuestro valor Z. Luego vamos a sacar una desviación estándar, que es la desviación estándar, el resultado del inciso número A nos dio 3.93. Y para ello están las dimensiones, que son los 4 puntos, que exactamente eso, o sea, hay que dividirlos entre 2. Entonces 4 partido 2 nos va a dar un resultado de 2. Ahora muy bien, este inciso que nos preguntan es el tamaño de la población, la cual se desconoce. Y con estos datos que acabamos de sacar, lo podemos encontrar. Que vamos a usar esta fórmula, que es n es igual a z cuadrado o cuadrado de cuadrado. Z, valor de z o desviación estándar y de dimensiones. Entonces va a ser 1.93 al cuadrado por 3.93 al cuadrado dividido 2 al cuadrado, que eso nos da un resultado de 14.83. Ahora bien, en una muestra no se puede utilizar tamaños con decimales, la cual hay que aproximarlo o simplemente generarles un número posterior si en dado caso hay un decimal. ¿Y qué sería? Sería el número 15. Entonces, el tamaño de esta población es número 15. Ahora bien, en el inciso C nos indica que tenemos que extraer una muestra simple sin reemplazo en el programa de Excel, la cual eso ya lo sacamos, y en el D nos indica que tenemos que colocarlo en una tabla. Entonces, lo que vamos a saber de que en esta parte de aquí, como ya sabemos que nuestra muestra es el número 15, entonces van a haber 15 números, datos en orden, y están nuestros números aleatorios. Mi nombre es Rodrigo Alejandro Santos Cárcamo, con carnet 2023-3086. Entonces, ¿verdad? Continuando, ¿verdad? Con los datos que proporcionó mi compañera Am, que nos dio el tamaño de la muestra, que serían 15 datos, ¿verdad? Ya los datos aleatorios generados con sus datos respectivamente buscados, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería ahora calcular lo que sería el margen de error más el estimador puntual, ¿verdad? Para así poder determinar el rango, ¿verdad? Entonces, tendríamos que determinar el valor de Z, ¿verdad? Con este nivel de confianza del 99%. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar, verdad? Entonces, sabemos que Z va a ser igual a 1 menos 1 menos el nivel de confianza partido 2, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería igual 1 menos, menos el 1, perdón, sería paréntesis 1 menos 0.99, ¿verdad? Ya que sería este nivel de confianza partido 2, ¿ok? Teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Nos daría el valor de 0.995, ¿verdad? Ahora nos tendríamos que ir a nuestra tabla de distribución normal, ¿verdad? Entonces nos daríamos cuenta que el valor de 995, ¿verdad? El más cercano sería el 91, ¿ok? Entonces sería el valor de 2.5 y le vamos a sumar 8, ¿verdad? Que sería 2.58, ¿ok? Teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Entonces el valor de Z sería 2.58, el valor de Z.
Entonces, ahora para determinar el error estándar, ¿verdad? Como sabemos, sería entonces la desviación estándar partido la raíz de la muestra, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos entonces acá que tendríamos que poner la desviación estándar, que sería esto, partido, ¿verdad? La raíz de 15. Ponemos entonces raíz de 15. Cerramos y nos da 1.02, ¿ok? Ok, ahora teniendo esto tendríamos que calcular la media, ¿verdad? El estimador puntual, perdón. Esto como tenemos aquí sería la suma total de los datos, ¿verdad? Que estaría aquí abajo, ¿verdad? Partido el número total de la muestra, ¿verdad? Entonces para esto lo que tendríamos que hacer sería venir y colocar paréntesis, partido 15, ¿verdad? Entonces dentro de este paréntesis vamos a colocar el comando de suma y vamos a pedirle que solo nos sume estos intervalos, ¿verdad? Le damos tabular y nos daría este estimador puntual, ¿verdad? Entonces ahora lo que tendríamos que determinar sería el límite superior y el límite inferior. ¿Cómo haríamos esto, verdad? Entonces tendríamos que colocar el estimador puntual, sumar en el caso del límite inferior y restar en el caso del límite inferior y multiplicarlo por lo que sería el margen de error, ¿verdad? Entonces haciendo esto, ¿verdad? Nos quedaría igual entonces al estimador puntual, ¿verdad? Más debido a que es el límite superior, ¿ok? Entonces sería 7, como sabemos que 7 es 2.5. Esto lo vamos a multiplicar por el error estándar, ¿verdad? Que sería esto. Y nos daría un valor de 19.53. ¿Ok? Ahora sería lo mismo para el límite inferior, solo que ahora de sumar restando, ¿verdad? Entonces sería igual a, entonces, estimador puntual menos, ¿verdad? El valor de z, el nivel de confianza que determinamos, por el error estándar, ¿verdad? Cerramos y nos daría entonces 14.28, creo, o punto 29. Punto 29, ok. Entonces determinamos que el nivel de confianza, ¿verdad? Entonces determinaríamos que el nivel de confianza es al 99%. Estaría entre el rango de 19.53 y 14.29. Ok. Mi compañero Santos estaría expresando la conclusión sobre este problema. Muchas gracias. Mi nombre es José Daniel Soto, tengo el carnet 2022-10353. A continuación le presentaré la conclusión y la interpretación del problema número 3. Esto sería con las siguientes fórmulas que utilizamos para sacar los siguientes datos. El sigma es igual al sigma dividido a la raíz de la muestra. También la desvías, la confianza sería el 1 menos el número de intervalo dividido 2. La x con el palito sería con los datos dividido el número de muestra. Y la siguiente y la última fórmula para sacar el total sería la x con el palito más la confianza por el sigma, que sería el error estándar. Entonces el número de muestras sería 15, la desviación estándar sería 3.94, la confianza del 99%, que aquí está en decimales con 0.995, el error estándar del 1.02, la media de 16.91, y aquí ya los datos del límite superior, que sería 19.53, y el límite inferior de 14.29. La interpretación se tiene que el 99% de confianza y una muestra de 15 estudiantes. El promedio de la zona acumulada hasta el trabajo de aplicación número 1 de la población está entre los rangos específicos de 19.53 y 14.29. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Mario Armando Arias Estrada. Con carnet 2021-180 yo voy a explicar del ejercicio número 4 cómo calcular el tamaño de la muestra y cómo realizar el muestreo sistemático. Para empezar, pues podemos observar que según lo que nos plantea el ejercicio, vamos a estar averiguando una variable de naturaleza cualitativa, porque las respuestas son sí y no, no hay números, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de z, encontrar z. La fórmula indica que z es igual a 1 menos alfa partido 2. Alfa lo podemos encontrar de la resta de 1 con el nivel de confianza, ¿verdad? Eso nos da 0.05. Para encontrar z, entonces dividimos alfa dentro de 2, como está aquí, que nos da 0.025. Y ese 0.025, a 1 le restamos ese 0.25, lo cual nos da un valor de 0.975. Con eso, pues en la tabla de distribución del valor de z, podemos encontrar que z toma un valor de 1.96. Ya con eso, con la fórmula que nos dará pues el problema, porque esta es una población que desconocemos la cantidad infinita, como lo indica el ejercicio, pues vamos a utilizar esta fórmula para encontrar el tamaño de la muestra. Entonces, pues la fórmula indica que es z al cuadrado multiplicado por p, que nos lo da el ejercicio, y q, que pues es la resta de 1 menos p, lo cual nos da 0.70, dividido el error al cuadrado, que es 0.07. Esta operación nos da un valor de 164.64, pero por reglas de aproximación llega a 165. Entonces sabemos que el tamaño de nuestra muestra será 165. Ahora bien, aquí pues yo realicé una tabla enumerada del 1 al 165. Yo tengo aquí esto como un formato de imagen porque realicé el muestreo sistemático en otra hoja. Aquí. Aquí tenemos la base de datos que proporcionó la unidad didáctica con todas las respuestas, hasta las 847 respuestas que se registraron. Entonces, para el muestreo sistemático tenemos que dividir la cantidad total de datos que tenemos dentro del nuevo tamaño de muestra que calculamos previamente. Eso nos da 5.13, pero por ser 0.13 no lo podemos aproximar a 6, se queda como 5.
Ahora bien, tenemos que calcular el número aleatorio con una fórmula, que es la que tenemos aquí. Aleatorio entre de 1 a 5, que es el rango de la variable que despejamos. Yo aquí lo tengo ya como un número fijo porque pues esta fórmula cambia constantemente con un doble clic que podemos hacer, pero en el primer cálculo me dio un número 2. Entonces colocamos como número aleatorio 2, que fue el que despejamos, y le vamos sumando el rango, que fue este 5. Y como se puede ver aquí, sucesivamente va sumando 5, como lo coloqué con la fórmula aquí, fijando el valor del rango. Y así sucesivamente se va hasta el número 165, ¿verdad? Que fue lo que calculamos. Para saber la respuesta y el valor de la variable, utilizamos la fórmula también que nos proporciona la unidad didáctica, que está aquí. Solo que sí, pues lo toco, puedo editar un poquito la hoja. Sin embargo, sí se utilizó la fórmula que nos proporcionó la unidad didáctica para poder pues, encontrar el dato de la variable. Y se coloca también en la tabla que nos recomienda la unidad didáctica. Y así es como calculé la muestra y realicé el muestreo sistemático. Y este coloca como una imagen porque se realizó pues, el cálculo en esta hoja que acabamos de ver. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Baltasar Ramírez y me corresponde continuar con el ejercicio número 4 de bioestadística. En esta ocasión nos encontramos ya con estos datos que anteriormente habíamos calculado con una muestra de 165, un estimado puntual de 0.82, el valor Q que nos va a ser útil para completar esta ecuación, nivel de confianza del 95%. Con esto podemos calcular el valor de Z y para resolver este ejercicio vamos a hacer uso de esta ecuación, donde Z, el valor Z va a ser multiplicado por el error estándar. Para facilitarnos el procedimiento, vamos a calcular primeramente el error estándar. Para ello vamos a hacer uso de la función que tiene Excel, que es raíz. Entre paréntesis vamos a colocar el estimado puntual, que corresponde a esta cantidad, por la diferencia entre la unidad y el estimado puntual. Todo esto va a estar dividido dentro del tamaño de la muestra, que corresponde a esta cantidad, dándonos un error estándar de esta cantidad. A continuación, vamos a calcular el máximo error de estimación, que corresponde al valor de Z multiplicado por nuestro error estándar, dándonos como resultado esta cantidad. Para calcular el límite inferior y superior, vamos a hacer uso de estas sencillas operaciones correspondiendo a este valor. Y para nuestro límite superior va a corresponder el estimado puntual más el máximo error de estimación, dando como resultado estos intervalos de confianza de 0.76 y 0.88. Muy bien, de acuerdo pues a los argumentos ya hechos por los compañeros pasados, yo me voy a encargar de dar una pequeña conclusión de acuerdo y a base a lo que ya expusieron pues los compañeros pasados. Así es que mi nombre es Santos Eduardo Ruiz Luis, soy carnet número 2023-00104 y voy a encargar de dar una pequeña y precisa conclusión de este problema que nos tocó como grupo. Ahora bien, de acuerdo a lo que ya explicaron y cómo pues se ejercía pues este problema, pues llegamos a una conclusión, en ese caso pues el cálculo del intervalo de confianza de una muestra. En este caso tenemos una muestra que es de 165. En el 165 tenemos también un número de intervalo, con la cual una Z, más que todo, fue una Z de 1.96. También tuvimos una media de 0.81, 81, 81, 82 y un error estándar de 0.030, 02, 62, 8. Y además de ello, pues vamos a encontrar el límite superior y tanto como el límite inferior. Ahora bien, de acuerdo, teniendo estos datos, pues se hizo uso de la fórmula de intervalo de confianza de una muestra, la cual nos dio como resultado pues el intervalo de confianza con el límite superior dando como resultado 0.88 y el límite inferior es que nos dio como resultado 0.76. Ahora bien, de acuerdo a esto, pues tuvimos una interpretación práctica, la cual es esto, nos quiere decir pues de que se tiene un 95% de confianza de que la proporción de estudiantes que se considera que obtendrían mejores resultados en este curso si los exámenes estuviesen calendarizados fuera de la semana de parciales, la cual ronda entre un límite superior y un límite inferior, la cual fue de 0.88 y 0.76. Con esto damos por concluido pues el problema número 4. Muchas gracias.